Gracias, mis hermanos. Muy buenas noches. Estamos aquí ya reunidos este día viernes, hermanos, que usualmente es el espacio de oración de la iglesia, pero que en esta temporada en que les visito se vuelve en una reunión de estudio más orientado hacia las familias y para que tengamos en nuestra memoria lo que hemos estado estudiando y conectemos con lo que estudiaremos hoy. Recuerden que tenemos una especie de tema general que nos ha estado acompañando de estos durante todas estas semanas y que nos acompañará todavía por un viernes más. Ese tema general, por llamarle de alguna manera, aunque realmente lo estamos aplicando a todas las áreas de la vida cristiana, no solo como familia, es un tema que se llama familias con dirección. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es que la vida cristiana debe seguir la ruta que Dios nos marca. Y para ello necesitamos saber hacia dónde dirigirnos. Para saber hacia dónde dirigirnos necesitamos tener la mejor guía, la guía más segura, la guía más confiable. Y hemos estado aprendiendo que lamentablemente existen muchas ideas que parecen sutiles, muchas ideas que parecen inofensivas, que parece que no son importantes, que parecen incluso hasta cuestiones naturales y sobre todo parecen cosas muy cristianas. Y estas cosas a las que yo he venido llamando algo así como mentiras evangélicas, son expresiones que expresan pensamientos que realmente no tienen ningún fundamento bíblico, pero que cuando nosotros nos apropiamos de esas mentiras y las pensamos y las creemos, estas nos llevan a practicar o hacer cosas que en el futuro no nos van a traer ningún beneficio espiritual y hacen que nuestras familias pierdan dirección, nuestras vidas pierdan dirección, hacen que nuestras iglesias pierdan dirección. Así que es importante, hermanos, conocerlas y sobre todo saber cómo defendernos de ellas. Bien, dando esto como antecedente, vamos a ver ahora cuál es la mentira que nos toca estudiar el día de hoy en el penúltimo estudio. La mentira es esta. ¿Han escuchado esta frase en el mundo cristiano? Mi vida está en victoria. Alguna ocasión invitado a una iglesia, como sucedió hace unos minutos, un hermano en Cristo me antecedió, dirigió algunas alabanzas, yo estaba sentado hasta adelante, me sentaron hasta adelante, ¿no? Hermano, pase por favor aquí, ¿no? Bueno, ya me tocó hasta adelante. Entonces, pues yo estaba esperando a que terminara el tiempo de alabanza y ya una vez que terminó el tiempo de alabanza pasa un hermano y de momento me voy a retirar del micrófono, ¿no? Del momento el hermano llega, se acerca, se para y dice, es que si me acerco como él lo dijo, así, no, hermanos, los voy a espantar. Entonces él se pone acá y de momento dice, ¡y a su nombre! Y en ese momento escuché como toda la gente decía, ¡Gloria! No, sí, sí brinqué, sí brinqué. Y después de eso vino lo segundo, ¡y el pueblo de Dios! Y todos dijeron, ¡en victoria! Oh, ¿no? Y ya que terminó eso, ya que acabó, ya que nos saludamos, cuando terminamos y empezó a ver la interacción entre hermanos, hubo varios a los que saludé, hermano, Dios le bendiga, ¿y cómo está? Y muchos me respondían, en victoria, hermano, en victoria. Y eso me hizo pensar en eso. Mi vida está en victoria. ¿Qué tanto realmente la Biblia nos enseña que esta frase es tal cual lo que debemos creer de nuestra vida cristiana? Miren, la frase de hoy no es que en sí sea una mentira, se parece mucho a lo que vimos en el segundo tema. El primer tema hablamos de lo peligrosa que es la mentira. En el segundo tema empezamos ya a analizar las mentiras y para quien lo recuerde, la primera mentira que estudiamos decía así, Dios quiere que sea feliz. Ajá, en ese tema aprendimos que la Biblia es clara. Dios, sí, por supuesto, puede ser que Él nos quiera felices, sí, es muy posible, pero la Biblia es clara, antes que ser felices, Dios quiere que tengamos una vida santa. Algo así sucede con esta mentira. No es que la expresión en sí sea mala, sino que lo demostraremos y lo comprobaremos, está incompleta. Ahora, esta frase de estamos en victoria, mi vida está en victoria, es prima hermana de otra.
Así que vamos a estudiar dos y aprovechamos el mismo tema. Esta frase es prima hermana ¿de qué frase? De esta. Entrégale todo a Dios. ¿Se las han dicho? Cuando tenemos problemas y alguien se acerca, oye, ¿qué te pasa? Tengo esta dificultad. ¿Y qué nos dicen? Entrégale todo a Dios, tú entrégaselo, suéltalo ya, dáselo al Señor, ponlo en sus manos, confía en Él. Estas dos frases están muy relacionadas. Miren, no necesitamos pensar mucho. Si se supone que existe una persona que le entrega todo a Dios, la lógica nos dice que si yo como cristiano todos los problemas que tengo se los deposito a Dios, eso significa que Dios sabrá llevar mis problemas por el camino correcto hasta llegar a la solución adecuada y obviamente eso va a permitir que yo pueda decir que mi vida está en victoria, porque yo estoy entregando todas las cosas a Dios y la lógica me dice que si le entrego las cosas a Dios, en consecuencia yo voy a salir victorioso. Pero volvemos a lo mismo. Estas dos frases tienen alguna clase de respaldo en la palabra de Dios y muchos encontraríamos que sí. Por ejemplo, si cambiamos de pasaje de la Biblia, hay un pasaje en la Biblia que lo están viendo en pantalla, que es el Salmo 37:5, que está aquí del lado derecho de su pantalla. Y seguramente cuando lo lean algunos van a identificarlo. Los que nos siguen por Zoom hagan uso de su Biblia y abran su escritura para estarla consultando con nosotros. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Incluso hasta hay pequeños cantos cristianos basados en este salmo. Yo recuerdo uno mucho, lo he escuchado en muchos lugares, que dice, ven y deleítate en él y él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en él, dice este pequeño coro, y él te dará. Sí, parece que sí, ¿no? Vean las frases, analícenlas. Encomienda a Jehová tu camino, encomiéndalo, ponlo en sus manos. Confía en Dios y él hará. Muy bien, Dios va a hacer lo que él necesite hacer. En consecuencia, Dios me va a dirigir. En consecuencia, yo voy a llegar a buen puerto. En consecuencia, estoy en victoria. Eso parece. Pero vamos a analizarlo un poco más. Miren, vamos a pensar, por ejemplo, aparece acá abajo en la pantalla esta frase, vamos a pensar, por ejemplo, en alguien, cualquier creyente, que decide entregarle todo a Dios. Piensen en cualquier problema. Ahorita no estamos pensando en ningún problema en particular, porque más adelante voy a usar un ejemplo. Piensen en alguien que le entrega todo a Dios en una situación difícil o que tú estás hablando con alguien y ese alguien te platica de una situación complicada y entonces tú le dices, entrégaselo todo a Dios. Y la persona te dice, pero es que ya se lo entregué. Y tú le dices, bueno, pero es que si se lo entregaste es porque ya no tienes que tratar de controlar las cosas. Y la persona nos contesta, es que yo ya no estoy controlando todo. Perdón, ya no estoy controlando nada. Entonces nosotros le decimos, perfecto, entonces si ya no estás controlando nada, ya se lo entregaste a Dios. Y la persona entonces nos contesta, entonces, ¿por qué Dios no hace nada? ¿O cuántas veces, no sé ustedes, yo sí, nos hemos sentido así, como lo acabo de describir? Nos hemos sentido entre la espada y la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado vemos citas como la que están del lado derecho de su pantalla u otras citas. En Cristo somos más que vencedores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo voy de triunfo en triunfo o citas semejantes. Las escuchamos, las creemos, pero la realidad es que pareciera que esas citas no, no echan raíces en mi corazón, no logro sentirme completamente convencido. O el tiempo que se va acumulando sobre mis problemas me demuestra que los problemas que yo espero que Dios resuelva no se resuelven. Y las situaciones por las que yo he orado, por las que yo he clamado, por las que yo he pedido tanto, parece que nunca van a encontrar una solución. Y empiezo a dudar de esto. Empiezo a dudar si realmente yo estoy haciendo lo correcto o empiezo a dudar de si Dios realmente me escucha. Estoy en victoria. ¿Realmente qué implica el decir que estamos en victoria? ¿Qué significa el entregarle todo a Dios? O sea, realmente estas frases nos están expresando una realidad de la vida cristiana o nos están expresando nada más una verdad a medias y nos hace falta más información, como les decía yo en el tema segundo, donde aprendimos que sí, probablemente Dios nos quiera felices, pero primero Dios quiere que llevemos vidas santas. A ver, vamos a analizarlo esto usando un ejemplo.
Cambiamos la pantalla y ahora vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo, vamos a pensar que unos padres cristianos, que yo representé con la imagen que ven del lado izquierdo, se acercan con nosotros a decirnos que tienen un problema de rebeldía con sus hijos. Y entonces ellos te hablan de que hay dificultades en la vida de sus hijos y te platican lo que está pasando. Vamos a construir una historia ficticia para que la ejemplifiquemos mejor. Se acercan esos padres contigo y te hablan de que hay problemas con sus hijos y te dicen que sus hijos, díganme cualquier cosa, ¿qué está pasando con esos hijos? Yo pongo la primera piedra. No quieren asistir a la iglesia. Ah, ¿qué más? No quieren estudiar, ya están renunciando a estudiar, ¿no? Y uno dice, ay, se les están yendo oportunidades valiosas en la vida y buenos trabajos, ¿no? Pero ellos dicen, no, esto no es lo mío. ¿Qué más pasa con estos hijos? ¿Perdón? No quieren escuchar, ¿no? Se intenta dialogar con ellos, darles alguna información provechosa de la Biblia y ellos dicen, ay, ya, mamá, por favor, déjame en paz, ¿no? Eso funciona bien para ti, ya cuando yo esté viejo, tal vez me acerque a Dios, ¿no? Y cosas semejantes. Quedémonos con estas tres cosas. Pensemos que alguien se acerca y nos dice, oye, ¿qué hago con mis hijos? No quieren estudiar. Están en un proceso de rebeldía donde no hacen caso a lo que yo les diga. No quieren ir a la iglesia. No quieren escuchar ningún consejo. Tú de inmediato sacas tu arma espiritual y a esta familia que tiene problemas de rebeldía les disparas de inmediato sin pensar el Salmo 37:5 que acabamos de ver, ¿no? Y de inmediato tú le dices a esta familia, recuerden lo que dice la escritura, confía en Él y Él hará. Así que tranquilos, entréguenle a sus hijos al Señor, ya entréguenselos, ya. No estén cargándolos, suéltenlos, pónganselos en las manos del Señor y dejen que el Señor haga. De inmediato tú entregas la recomendación, el consejo, ¿no? Perfecto. Hasta ahí todo va muy bien. Ahora, ya cada quien, si gusta, aquí en nuestra mente, sustituyamos el ejemplo ficticio de la familia que tiene problemas de rebeldía con sus hijos y pensemos en cualquier otro problema. Este es solo un ejemplo de cientos de problemas que podemos tener, donde en ocasiones necesitamos una confianza extra para poder creer en Dios, para poder creer que estoy en victoria. Bien, entonces resulta que tú le dices a la persona, mira, ese problema de rebeldía que tienes con tus hijos, tú entrégaselo al Señor, confía en Dios y Él hará. Pero saben, hermanos, el problema es que aquí nos falta una pieza del rompecabezas. En este problema de la rebeldía, que yo les estoy planteando como un problema hipotético, ficticio, falso, para que me entiendan, hay algo que falta. Ahora quiero que se ponga a trabajar nuestra mente. ¿Cuál será la pieza que falta? Porque falta una pieza, ¿eh? Tal vez no lo han notado, pero falta una pieza. A ver, volvamos a la escena. Estamos aquí el día domingo, en el tiempo en que podemos estar más hermanos. La gente se acerca conmigo después de que termine el servicio, me siento a la mesa, como el alimento, me lo encuentro en el pasillo, le saludo, me acerco a agradecerle que haya venido y entonces la persona en ese momento yo le pregunto, ¿cómo estás? Y no me dicen Victoria, ¿no? Sino que me dice, ay, estoy aquí con unos problemas, ¿no? Es que ay, estos muchachos, ¿no? Otra vez volvieron a hacer de las suyas esta semana, ya no sé qué hacer con ellos, porque mira, los muchachos bien rebeldes ya no quieren estudiar, no quieren venir a la iglesia, no quieren hacer casos de consejos, yo ya no sé qué hacer. Y tú abrazas a la persona y le dices, confía en el Señor y Él hará, entrégale a Jehová tus caminos, encomiéndaselos, tú ora, póstrate y dile, Señor, tú haz con mis hijos como tú quieras. Eso voy a hacer, hermanita. Gracias. Le das un abrazo, un beso y se despiden. Pero en todo ese proceso hay una pieza que faltó y que nadie está tomando en cuenta. Y aquí es a donde quiero que se ponga a trabajar un poco nuestro cerebro. ¿Cuál será la pieza que falta? ¿Qué opinan? ¿Mm? Exactamente, ¿no? Creo que nuestro hermano Miguel lo resumió perfectamente, ¿no? O sea, en ese proceso de consejería, nada más estamos escuchando el problema que hay en la vida espiritual de los hijos, pero nunca nadie se está preocupando por la vida espiritual de los padres. Porque si los hijos llegaron a una condición de rebeldía,
no fue resultado de ninguna poción mágica o no fue resultado de la hamburguesa de McDonald's que se comieron la noche anterior. No, los hijos no se despertaron, se levantaron de la cama, se pararon y dijeron, a partir de hoy voy a ser un rebelde, sí, sí, sí. Hoy comienzo a renunciar a los estudios, ya. Hoy ya me deja de interesar la escuela. Ayer en la noche todavía hice todas mis tareas perfectamente bien y era yo el mejor alumno de mi clase. Pero ya no continúo la universidad a partir de hoy. ¿Por qué? Porque quiero. No, la vida no es así. No simplemente las personas un día se levantan con la idea de que lo que antes era verde resulta que hoy es azul. Eso no pasa así. A menos, por supuesto, que la persona tenga algún problema muy serio acá adentro, pero estamos asumiendo que este no es el caso, que no necesitamos que intervenga un especialista de los problemas que pasan aquí adentro. No, no, no. Estamos hablando de condiciones normales. Entonces, las personas, en nuestro ejemplo, la rebeldía, no se despertaron un día queriendo ser rebeldes. No, es el resultado de un proceso, es el resultado de muchas cosas que se van acumulando. Para que me entiendan, yo se los quiero representar con esta imagen, que simplemente significa que para llegar a nuestro problema que estamos usando de ejemplo, sí, por supuesto, en los hijos hay algo que no está funcionando bien, pero resulta que también hay algo que no está funcionando bien en los padres. ¿Sí? Ellos también son parte del problema. Y el inconveniente es que el hecho de que yo le diga a la persona es esto, entrégale todo a Dios, suena muy bien. Es más, nos hace creer que estamos en victoria y Dios va a arreglar ese problema de rebeldía con mis hijos. Él va a encontrar la manera, porque la Biblia es clara. Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, versículo 13. Así que creo en el Señor, creo. Pero 30 años después, ya no crees, ¿no? Porque de la rebeldía de dejar los estudios, ahora ya vino la rebeldía de casarse con incrédulos, ahora ya vino otra rebeldía y ahora ya viene otra y ahora ya viene otra y ahora ya hay 2 divorcios y ahora ya hay 4 nietos de 4 padres diferentes, ya no sabes qué hacer. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Obviamente el poder de Dios no está fallando, ni tampoco lo que la Biblia nos dice. El problema es que nos ha faltado algo. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Que el entrégale todo a Dios es una forma de ver el problema, pero de manera superficial. O sea, no estamos yendo a la raíz del problema. Y si estamos usando una frase, entrégale todo a Dios, quiero usar otra frase para que nosotros entendamos cuál es la pieza que nos está faltando. ¿Qué frase complementaría a la anterior? Esta. Entrégale todo a Dios, pero aquí está haciendo falta una parte. Arrepiéntete y cree. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer que nosotros, a estos padres que nos están pidiendo consejo y que nos encontramos en el pasillo de salida de la iglesia, vamos a suponer que yo les digo lo mismo que les dije hace unos minutos. Confía en Él y Él hará, entrégale la vida de tus hijos al Señor y Él va a resolver el problema. Le estoy dando el abrazo y me dice, gracias hermanita por esa palabra, lo voy a creer porque los hijos de Dios estamos en victoria. Amén, tú le contestas, se separa de ti y en ese momento reaccionas y le dices, no, a ver, espera, la tomas del brazo, lo tomas del brazo y lo regresas y le dices, pero a ver, es que aquí hay una parte que necesito antes saber. Ustedes como padres han hecho lo correcto a los ojos de Dios con sus hijos. Y vamos a suponer que la charla de 5 minutos se convierte en una charla más larga y comienzan a platicar ya un poco más de cómo ha sido la vida con los hijos desde que nacieron, cómo se les trató. Y al empezar a analizar, resulta que en nuestro ejemplo descubrimos que los padres no son tan inocentes como nos quieren hacer creer. Es que yo no sé, yo les he dado todo, no sé.
Resulta que no son tan inocentes como pensábamos, porque descubrimos que hay un pecado que ellos han cometido. ¿Cuál es ese pecado? Usemos la cita de Primera de Samuel 2:29, donde Dios le manda decir esto al sumo sacerdote Elí: y has honrado a tus hijos más que a mí. Vamos a suponer que al hablar con los padres de nuestro ejemplo, descubrimos que los padres de nuestro ejemplo, a lo largo de todo el proceso formativo de la vida de sus hijos, que es desde que nacen hasta los 12 años, proceso formativo, después ya viene proceso directivo, que es diferente. Vamos a suponer que durante ese proceso directivo, formativo, perdón, al hablar con los padres nos dimos cuenta que ellos, por lo que nos platican, honraron a sus hijos más que a Dios. O sea, amaron a sus hijos más que a Dios. O sea, los dejaron crecer en el ejercicio absoluto de su voluntad para que ellos hicieran lo que quisieran, como ellos quisieran, sin que existiera ningún límite en la vida de ellos. De inmediato descubrimos que hay un pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de idolatría. Se amó a los hijos más que a Dios. Se permitió que los hijos se sentaran en el trono de la vida de esos padres y los dejaron que ellos dijeran lo que quisieran decir e hicieran lo que quisieran hacer. ¿Sí? Exacto. Ahora, resulta que al seguir platicando, descubrimos que también hay otro pecado. Pero ese pecado hace referencia a esta cita que aquí tiene que decir Efesios 6:14, donde la Biblia dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A la hora de platicar con esos padres nos damos cuenta que ellos no cumplieron con este mandato. O sea, no criaron a sus hijos en la disciplina y amonestación de quién. ¿Cómo dice la cita? La disciplina y la amonestación de quién. Del Señor. ¿La disciplina y amonestación tuya como padre? No. Disciplina y amonestación del Señor, no la tuya. Y al hablar con estos padres nos damos cuenta que faltaron en este mandamiento. En lugar de formar a los hijos y poner los límites de acuerdo a la palabra de Dios, los disciplinaron como ellos creían que los tenían que disciplinar. Y resulta que como tú eres un descendiente de esa generación donde nos educaron a golpes y con malas palabras, y es el único modelo de educación que tú conoces, pues resulta que te fuiste al extremo de querer educar a tus hijos igual, cuando resulta que ellos ya pertenecen a otra generación. Y lo que funcionó hace 50 años no va a funcionar con ellos ahora. Y tú los quieres seguir educando igual, ¿no? A gritos, a golpes, maldiciéndoles. Uy, se falló. Alguien seguramente aquí, si es padre y está sintiendo que el ejemplo se asemeja a algo que usted ha vivido, seguramente usted pensará: bueno, gracias a Dios que yo, a pesar de que crecí con padres así, yo no cometí los mismos errores. No, pero tal vez te fuiste hasta el otro extremo. El otro extremo fue: yo no voy a tratar a mis hijos como a mí me trataron, a mí me pusieron límites en todo, tú te fuiste al otro extremo, no poner límites en nada, porque ese es el problema de los padres, ¿no? Que suelen irse a los extremos. Los padres así son, suelen irse a los extremos. Sí, en serio, suelen irse a los extremos. Bueno, te fuiste también al otro extremo. No pusiste límites, yo no voy a poner límites, yo no voy a regañar, yo no voy a disciplinar, no, yo no, que, no, 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 jamás, yo no voy a hacer eso. Eso es algo retrógrado, eso es algo que está mal, eso es algo que está equivocado. Te fuiste a los extremos. No aplicaste la disciplina ni la molestación del Señor. Entonces aquí hay un segundo pecado que cometieron esos padres. Ahí mientras estás en la puerta viendo cómo caen los primeros copos de nieve, en esa charla con esos padres te diste cuenta que no son tan inocentes como ellos nos hicieron creer. Y te das cuenta que también cometieron este pecado. ¿Qué nombre se le da a este pecado? A este pecado se le llama pecado de indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? El darme ciertas libertades. Indulgencia es: no voy a la iglesia esta semana. Indulgencia es: tampoco voy la siguiente. Indulgencia es que cuando vienes a la iglesia, después de faltar 2 semanas, descubres a una persona que faltó una semana y te acercas a decirle: está muy mal eso de faltar, ¿eh? Eso es indulgencia. Indulgencia es, se suele decir, darse la manga ancha, permitirse ciertas libertades. Bueno, estos padres se permitieron las libertades de ignorar las órdenes de Dios
y educar a sus hijos bajo la idea de que ellos iban a ser mejores formadores que Dios. Y ahora están enfrentando las consecuencias. Bien, ya estás ahí en la puerta. Ya te hablaron estos padres un poco más de lo que fue la educación de sus hijos y descubres estos dos pecados. Entonces, antes de despedir a esos padres, abrazándolos y diciéndoles, entrégale todo a Dios, que Dios todo lo va a resolver, antes de decirle a esos padres, entrégale todo a Dios para que vivas una vida en victoria, ahí ya nos dimos cuenta que hay serios problemas, ¿no? Que tienen que resolverse primero. Porque si estos problemas no se resuelven primero, los hijos, Dios puede actuar en ellos para tratar de que reconsideren lo que están pensando. Pero si los hijos van a interactuar con estos padres y encuentran que siguen siendo los mismos padres que han cometido esos errores, ¿algo se va a resolver? No. Aquí es a donde los cristianos cometemos el error de creer, en nuestro ejemplo, que todo se va a resolver cuando mis hijos cambien. Jamás. El problema se va a resolver cuando cambien los hijos, pero también cambien. El problema matrimonial, ¿cuándo se resuelve? Cuando el que fue sorprendido en adulterio cambie, no. Cuando el que cometió adulterio cambie, pero también cambie la otra persona que no cometió el adulterio. Es otro ejemplo. ¿Cuándo se van a resolver los problemas que estamos viendo miércoles económicos que tenemos como cristianos? ¿Cuándo? Cuando deje de haber tentaciones que me incitan a gastar, porque cada vez que abro la aplicación de Amazon veo los numeritos en rojo con descuento y lo quiero aprovechar. No, no solamente cuando desaparezcan esas aplicaciones, sino también cuando cambies tú y dejes de ver las cosas de una forma diferente. Así que entonces el consejo ya cambia, porque antes de que se vayan los padres con un estamos en victoria, le tenemos que decir a los padres, a ver, primero vas a tener que confesar tus pecados. Estos padres les tenemos que recomendar que vayan de rodillas ante Dios a decirle al Señor, perdónanos, perdónanos porque hemos cometido el pecado. Fíjense qué palabra estoy usando, qué frase. Perdónanos porque hemos cometido el pecado. Y es que, hermanos, no hay otra forma de decirlo con la Biblia en la mano. Es pecado. Y ahí es a donde nosotros nos resistimos y empezamos a creer otra mentira del diablo. Sí, hermanos, todos tenemos errores. No son errores, son pecados. Sí, 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 es que la verdad es que todos los cristianos a veces nos equivocamos. No, los cristianos no cometemos equivocaciones. Los cristianos pecamos. Ay, hermanos, es que las circunstancias. No, no fueron las circunstancias. Fue tu libre albedrío que eligió pecar. Pero a veces nos resistimos a eso. Queremos seguir siendo los buenos de la película. Queremos seguir siendo aquellos que no carguen con la responsabilidad. Por eso es mejor culpar a los hijos del ejemplo de rebeldes en lugar de asumir la responsabilidad de que yo también como padre he pecado. Entonces, antes de que se vayan a la nevada que comenzó esos padres en victoria, que ellos así crean que se van, primero deténlos y diles, vas a tener que confesar, van a tener que confesar, venir delante de Dios y decirle, Señor, he pecado, he cometido pecado de idolatría y pecado de indulgencia con mis hijos, y te pido que me perdones, para que así se cumpla lo que dice Primera de Juan 2:9, que dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, pero también limpiarnos de toda maldad. Fíjense qué curioso. Por eso es que a veces muchos de nuestros problemas no se resuelven. ¿Por qué no se resuelven, hermanos? Porque no confesamos nuestros pecados. Mejor preferimos quedarnos con la idea de nosotros estamos bien y la culpa está allá. Y como no confesamos nuestros pecados, uno, nuestros pecados no son perdonados y Dios tampoco puede sacar la escoba espiritual para empezar a hacer así al interior de tu corazón. No lo puede hacer. Porque como tú no te has arrepentido, como tú no quieres cambiar, como no tienes aquí en tu cabeza la intención de modificar lo que piensas, Dios por muchas escobas que traiga, no puede sacar toda la basura que hay en tu cabeza. Entonces tú nunca vas a cambiar y el problema nunca se va a resolver.
Aunque uno de tus hijos por allá tenga un accidente, pierda su auto, pierda todo su dinero, llegue todo maltrecho a pedirte perdón, vas a estar con él en el hospital, van a orar juntos y vas a decir, ¡yupi! Dios ya trajo a mis hijos rebeldes de vuelta. Estoy en victoria. Pero en cuanto las cosas se calmen, como tú no has cambiado, vas a empezar a tener los mismos problemas con tus hijos. Porque tal vez las dificultades ya los hicieron cambiar a ellos, pero tú, ¿cuándo has cambiado? ¿Y cómo vas a cambiar si no crees estar equivocado? Por eso es tan importante la confesión. Porque cuando venimos delante de Dios a decirle a Dios, en nuestro ejemplo, perdóname porque yo he cometido pecado de idolatría e indulgencia con mis hijos, perdóname, te pido perdón a ti, me arrepiento y voy a cambiar. ¿Qué significa? Simple, que ya no voy a idolatrarlos y ya no voy a permitirles todo lo que ellos quieran. Sí, claro, tal vez ya pasaron 20 años y ya no puedes aplicar las mismas medidas que aplicarías si tus hijos fueran unos niños. Lógico, si ya pasaron 20 años, esas mismas medidas van a tener que ser diferentes porque ellos ya son adultos. Y si uno de los pecados fue la idolatría, bueno, a un niño no lo quitas del trono de tu corazón de la misma manera cuando tiene 7 años a cuando tiene 20. Claro que no. Si un niño tiene 10 años, ¿cómo le pones límites? De una manera diferente a cuando tiene 35 y más cuando ya es un adulto y ya tiene a sus propios hijos. Pero buscando de Dios la dirección y el consejo, podemos encontrar cómo poder resolver esto. Y una vez que esto se resuelva, una vez que los padres de nuestro ejemplo alcancen el arrepentimiento, entonces aquí en la cabeza van a querer cambiar. Recuerden, cuando las personas cambiamos, cuando hay arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, nunca vamos a cambiar. Y nuevamente una definición que les he compartido en otras ocasiones, pero vuelve a ser necesaria. Recuerden, arrepentimiento no es cuando nos entristecemos. Arrepentimiento no es cuando lloramos. Arrepentimiento es cuando cambiamos. Eso es genuino arrepentimiento. Arrepentimiento bíblico. Vamos a otro ejemplo que ya utilicé. Las situaciones complicadas de adulterio en el matrimonio. Bueno, en este caso vamos a invertir los papeles. Quien comete adulterio es la esposa, perfecto. Está muy triste, sí, perfecto. Está llorando, sí, perfecto. Ya perdónala. Pero ¿y si no se ha arrepentido? ¿Y si solo está llorando para que no le quiten la casa? ¿Y si solo está llorando para que no le quiten el dinero? Yo he visto casos así. De verdad, no estoy exagerando. Yo los he presenciado. He visto hombres de rodillas abrazados a las piernas de la mujer. No, no, no me dejes, no me dejes. No, lo que no quieren es que no les quiten nada. Y ya una vez que las cosas se calman y que ella dice, ay, le voy a dar otra oportunidad. No, hombre, las dejan sin casa, sin nevera, sin aparato musical. No, hombre, hasta se llevan la taza del baño. Todos se llevan. Ya como las cosas se tranquilizaron, esa persona de mi ejemplo nunca se arrepintió. Yo lo he visto varias veces en casos de hombres que están llorando porque lo único que quieren es evitar las consecuencias. Todo se calma, vuelven a adulterar. Yo lo he atestiguado porque no hay genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento se da cuando realmente yo me planto en un espejo y me miro no como yo me estoy mirando, porque yo en el espejo me voy a ver como alguien que he sido víctima de las circunstancias, es que mis hijos eran pequeños y me obedecían, pero en cuanto entraron al high school todo cambió, es que la culpa la tiene esa amiga que se viste de negro y que se pone negro acá abajo de los ojos desde que empezó a chatear con esa niña. No sé qué le pasó a mi princesa. No, 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 no. No, las cosas no pasan así. Todo es parte de un proceso donde tú también te involucraste, donde tal vez esa incomunicación que empiezas a experimentar con tus hijos siempre estuvo presente, solo que hacía falta que ellos crecieran, se hicieran más fuertes en su carácter para ya manifestarte que no están de acuerdo en la forma como les has tratado durante 10 años. Ya, simple. Pero mientras sigamos echándole la culpa a la niña que se viste de negro y se pone maquillaje negro acá, nunca vamos a confesar nuestro pecado, nunca nos vamos a arrepentir,
nunca vamos a cambiar. Y aunque Dios esté actuando en la vida de mis hijos, nunca va a haber verdadera comunión conmigo porque yo no he cambiado. Así que mis hermanos, concluyamos. ¿Cómo concluimos? Bien sencillo, dejando nuestra mentira corregida para que cuando nos toque vivir o aconsejar en situaciones como estas, sepamos qué decir correctamente. Y lo más importante, que todos aquí creamos de la manera correcta lo que debemos creer. ¿Cómo tiene entonces que quedar acomodado todo? Así, ahí está en la pantalla. Mi vida está en victoria, siempre y cuando me arrepienta y crea. Entonces ahí sí es válida la frase. Sí. La próxima vez que alguien te diga, es que mi vida está en victoria, tú le puedes decir que bueno, ¿no? Pero en lo que no esté funcionando bien, si te arrepientes y crees que Dios puede cambiar todo, podemos decir sin exagerar que estamos en victoria. Miren qué triste ejemplo, ¿no? Dos padres cristianos preocupados por la rebeldía de sus hijos, Dios trabajando, ya tocó la vida de esos hijos, pero ahora las cosas no se resuelven porque los que no quieren cambiar son los padres. Que no suceda eso, mis hermanos. Así que cuidado con esta sutil mentira que anda por ahí y que nos hace creer que la vida del cristiano por decreto o simplemente por decirlo está en victoria. No, no es tan sencillo. Y cuando tengamos la oportunidad de poder tal vez aconsejar a alguien en situaciones así, verdaderamente ayudémosles, ¿no? Realmente vamos a hacer reflexionar a las personas para que verdaderamente lleguen a la raíz del problema y esa expresión que es válida, estamos en victoria, sea una expresión real y no solamente sea una exclamación emocional que no está reflejando realmente la condición en la que estamos viviendo. Dentro de 8 días, hermanos, viernes, cerramos con esta serie de temas, viendo una última mentira que hace perder dirección a nuestras familias. ¿Cuál es esa mentira con la que cerraremos? La mentira de Dios solo es amor. Ah, Dios solo es amor, ¿no? Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia y lo tenemos que creer. Así que concluyamos la exposición, mis hermanos, con una oración y que el Señor nos ayude a poner por obra lo que hoy hemos aprendido. Oremos. Señor, concluyendo la exposición, queremos agradecerte por haber, a la luz de tu palabra, escudriñado, Señor, esta idea tan común en el mundo cristiano de decir, declarar y que ya por decreto podamos los cristianos expresar que nuestra vida está en victoria. No, la Biblia es clara. No solamente por decirlo, esto se convierte en un hecho consumado. Para que realmente experimentemos vidas en victoria, todas las situaciones alrededor de cualquier problema tienen que estar en el sitio adecuado. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando enfrentamos situaciones difíciles, que en lugar de hacernos sentir victoria, nos hacen sentir derrota, que nosotros entendamos que en esa situación no solamente está involucrada una parte, yo también estoy involucrado. Y es importante que yo valore qué tan correctamente yo he actuado, Señor, a ojos tuyos. Y si yo llego a un punto en que me doy cuenta que yo no he hecho lo correcto, que entonces entendamos, Señor, que no podemos simplemente decir que estamos en victoria. Primero tiene, Señor, que haber arrepentimiento en aquello que no hemos hecho correctamente. Después tenemos que creer que tú vas a usar mi vida transformada para que las personas a quien antes influí de la manera equivocada, hoy las empiezo a influir de la manera correcta. Y es entonces cuando el verdadero proceso de cambio inicia. Señor, es tristemente cierto que hay muchos cristianos que no experimentamos la victoria en nuestras vidas, no porque no sea posible, sino porque tú llevas años esperando a que nosotros cambiemos para que entonces tú ya puedas darnos la bendición que tanto tiempo hemos estado pidiendo. Y tú, Señor, no vas a malgastar tus bendiciones. No nos vas a dar esa bendición que hemos estado pidiendo por 10, 20, 30 o más años. No nos las vas a entregar sabiendo que en cuestión de unos meses las vamos a volver a echar a perder y todavía de una manera peor. Así que, entendiendo esto, que pongamos por obra, Señor, lo que tu palabra nos enseña y que podamos realmente decir, sí, ahora sí,
me siento más que vencedor. Ahora sí, puedo decir que estoy en victoria. Que así sea en nuestras vidas. Al despedirnos, que con tu bendición vayamos a nuestros hogares y que también, Señor, esta palabra pueda ayudar a quienes a través de los medios virtuales escuchen este tema, que les pueda mover a cambiar cosas en su vida para que también puedan decir que realmente están en victoria. Oramos por esto, pidiéndote todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pasemos muy buena noche. Todavía el domingo seguimos viéndonos en los temas del domingo. No se les olvide que estamos viendo Iglesias en Crisis. Gracias.